Hola, hola, hola a todos y a todas, bellísimas personas que están del otro lado de la pantalla. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con la mejor energía y listísimos para un nuevo vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que seguramente les va a encantar, sobre todo si son tan fanáticos como yo de las telenovelas turcas, del carisma de ciertos actores que nos roban el corazón, y de esos chismes jugosos que siempre nos dejan con la boca abierta. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Pero agárrense fuerte porque no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus intensas miradas, aunque, bueno, igual un poquito sí, sino de algo mucho más intrigante, su mamá. Sí, escucharon bien, hoy tenemos en la mira a la mismísima señora Gulden Yaman, la madre de nuestro querido Can, y un comentario que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo. Vamos a desmenuzar esta bomba informativa, vamos a analizar cada detalle y, por supuesto, vamos a especular un poquito, porque a quien no le gusta un buen chismecito, ¿verdad? Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita, preparen sus palomitas porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de que sigamos, un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, si les encanta todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre traemos lo mejor para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este drama turco de la vida real. Bueno, para entrar en contexto, todos sabemos que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ¿verdad? Con su talento, su carisma y esa sonrisa que derrite hasta el iceberg más resistente, se ha ganado un lugar en la lista de los galanes más codiciados del momento. Pero como toda figura pública, Can no está exento de la lupa de los medios y, por supuesto, de los chismes y rumores que suelen acompañar a la fama. Y aquí es donde entra en escena nuestra protagonista del día, la señora Gulden Yaman, la madre de Can. Ahora, la señora Gulden no es precisamente una figura pública como su hijo, pero eso no la ha eximido de las redes sociales y, mucho menos, de la atención de los medios. Recientemente ha salido a la luz un comentario que, según algunos medios, ella habría hecho, y que ha encendido las redes sociales y los foros de fanáticos de Can Yaman. Imagínense, el comentario era tan jugoso que no podíamos dejarlo pasar por alto y por eso, hoy vamos a analizarlo a profundidad. Algunos dicen que la señora Gulden es una defensora acérrima de su hijo, otros la tildan de entrometida, y algunos hasta la consideran una suegra de pesadilla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de este comentario que ha desatado tanta polémica? Prepárense porque vamos a desenmascarar este misterio. Antes de continuar, quiero aclarar que la información que les voy a presentar está basada en fuentes de Internet, principalmente de redes sociales y de algunos medios turcos, así que siempre es importante tomarlo con un granito de sal, porque ya sabemos cómo funciona el mundo del chisme, ¿verdad? Sin embargo, he tratado de recopilar la información más precisa y verificada posible para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Ahora sí, adentrémonos de lleno en el meollo del asunto. El comentario en cuestión, que ha sido atribuido a la madre de Can Yaman, se centra, según algunas fuentes, en la vida amorosa de su hijo. Específicamente se dice que la señora Gulden habría expresado su opinión sobre una de las últimas relaciones sentimentales que tuvo Can, una relación que, por cierto, generó mucha controversia en su momento. Según se filtró en las redes, la madre de Can habría comentado algo así como que no era la mujer adecuada para él, o incluso se dice que llegó a mencionar que no cumplía con sus expectativas, o que no era lo que ella esperaba para su hijo. Imagínense el impacto de esas palabras. Claro, muchos dirán, pues es una madre y las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos, y es verdad, pero la forma en la que se supone que se expresó, según algunos medios, fue lo que generó la polémica. Algunos fanáticos de Can se mostraron indignados por lo que consideraban una intromisión en la vida personal del actor, mientras que otros defendieron a la señora Gulden, argumentando que tenía derecho a opinar sobre la pareja de su hijo, sobre todo si consideraba que no era la adecuada. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le ha pasado que su madre opina sobre sus parejas? Es algo bastante común, lo sé, pero cuando se trata de una figura pública como Can Yaman, todo toma una dimensión mucho mayor. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente la madre de Can dijo esas palabras? Pues Uy, con acento es donde la cosa se pone interesante, porque algunos medios turcos han desmentido la veracidad de estos comentarios, asegurando que se trata de información falsa o, peor aún, de un simple rumor creado por los detractores de Can.
Así es. Parece que la señora Guldem, a pesar de su discreción, se ha visto envuelta en una tormenta de rumores que la han puesto en el centro de la polémica. ¿Pero por qué estos rumores tomaron tanta fuerza? Pues, como ya sabemos, las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de informaciones y, cuando se trata de un personaje tan mediático como Can Yaman, cualquier cosa puede volverse viral en cuestión de minutos. Ahora bien, más allá de si los comentarios de la madre de Can fueron reales o no, lo cierto es que todo este revuelo ha puesto en evidencia un debate muy interesante sobre el papel de las madres en las relaciones de sus hijos. ¿Hasta qué punto tienen las madres el derecho a opinar sobre las parejas de sus hijos? ¿Dónde termina el rol protector de una madre y dónde empieza la intromisión? Es un tema bastante complejo, la verdad, y no hay una respuesta única. Por un lado, es natural que una madre quiera lo mejor para su hijo, y es comprensible que se preocupe si ve que su hijo está con alguien que, a su juicio, no es la persona adecuada. Las madres, por su experiencia y su conocimiento de sus hijos, pueden tener una visión más clara de ciertas situaciones, y pueden intuir cosas que los hijos no ven. Pero por otro lado, también es importante respetar las decisiones de los hijos y entender que son ellos quienes deben elegir a sus parejas, y que es su vida y que cada uno tiene derecho a experimentar y aprender de sus propias decisiones. Además, no podemos olvidar que las relaciones son algo muy personal, y lo que puede ser perfecto para una persona, puede no serlo para otra. Las expectativas de una madre pueden ser muy diferentes a las expectativas de su hijo, y es ahí donde pueden surgir los conflictos. En el caso de Can Yaman, y según la información que manejamos, pareciera que su madre tenía ciertas expectativas sobre la pareja de su hijo, y que no estaba de acuerdo con las decisiones que él había tomado en cuanto a su vida sentimental. Y es que, por lo que se ha visto en algunas entrevistas y en algunos comentarios hechos por los propios fans, Can siempre ha sido muy unido a su madre, lo que hace pensar que la opinión de ella puede tener un peso importante en sus decisiones. Pero, ¿eso es bueno o es malo? Pues, como todo en la vida, depende del punto de vista y de cómo se manejen las situaciones. Lo que sí está claro es que este tema da para mucho debate y que cada familia es un mundo diferente. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿qué fue lo que realmente dijo la mamá de Can? Pues, como les mencionaba hace un rato, no hay una confirmación oficial de que la señora Guldem haya hecho esos comentarios que se le atribuyen. Algunos medios lo han desmentido y otros simplemente lo han dejado en el aire. Lo que sí sabemos es que, ante la polémica que se desató en redes sociales, la madre de Can ha optado por el silencio. No ha emitido ningún comunicado, no ha desmentido ni confirmado la información, y ha preferido mantenerse al margen de todo este revuelo mediático. Y sinceramente creo que esa es la mejor decisión que pudo tomar, porque en estos casos, muchas veces, el silencio vale más que 1000 palabras. Al no hablar, la señora Guldem ha evitado echar más leña al fuego y ha dejado que las aguas se calmen. Además, es importante recordar que en muchas ocasiones, la información que circula en redes sociales no es del todo verídica, y es muy fácil caer en el juego de los rumores y las especulaciones. Por eso, siempre es fundamental tener un pensamiento crítico y contrastar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. En el caso de la supuesta declaración de la madre de Can, podríamos estar ante una fake news o una simple exageración de un comentario que quizás nunca existió. Lo cierto es que hasta el momento no hay pruebas contundentes de que la señora Guldem haya dicho esas palabras que tanto revuelo han causado. Y es que en este mundo de la farándula es muy común que los rumores se propaguen como la pólvora, y que muchas veces la verdad quede oculta tras un mar de especulaciones. Pero no todo son malas noticias, porque esta situación también nos ha permitido reflexionar sobre el papel de las madres en la vida de sus hijos y sobre la importancia de respetar las decisiones de cada persona. Ahora bien, más allá de la polémica y los rumores, no podemos olvidar que la señora Guldem es una madre, una persona que seguramente quiere lo mejor para su hijo, como cualquier otra madre del mundo. Y a pesar de que algunos puedan criticar su actitud o sus supuestos comentarios, creo que es importante tener un poco de empatía y ponernos en su lugar. Ser la madre de una figura pública como Can Yaman no debe ser nada fácil. Debe ser muy complicado lidiar con la exposición mediática, con los chismes y con las críticas. Por eso creo que es justo reconocer que, a pesar de los errores que pueda cometer como cualquier ser humano, la señora Guldem seguramente ama a su hijo incondicionalmente y solo desea lo mejor para él. Además, no podemos olvidar que, a pesar de todo, Can Yaman es un gran actor y una excelente persona, que ha conquistado el corazón de miles de fanáticos en todo el mundo gracias a su talento y su carisma.
Y aunque su vida personal siempre estará en el ojo del huracán, creo que es importante que respetemos sus decisiones y que nos enfoquemos en su trabajo y en todo lo que nos brinda como actor. Y por supuesto que no caigamos en el juego de los rumores y las especulaciones, porque muchas veces estos rumores solo buscan crear polémica y dañar la imagen de las personas. Así que en vez de criticar o juzgar, creo que deberíamos enfocarnos en apoyar a Can Yaman en su carrera y en enviarle mucha buena energía para que siga cosechando éxitos. Y por supuesto, recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores, incluso las madres de los famosos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo tan interesante, lleno de chismes y controversia. Hemos analizado el supuesto comentario de la madre de Can Yaman, hemos debatido sobre el papel de las madres en las relaciones de sus hijos, y hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos ante la información que circula en redes sociales. Como resumen, podemos decir que el supuesto comentario de la madre de Can Yaman sobre la vida amorosa de su hijo generó mucha polémica en redes sociales, pero que no hay pruebas contundentes de que realmente haya dicho esas palabras. Además, hemos visto que el tema de la intromisión de las madres en la vida de sus hijos es algo muy común, y que no hay una respuesta única sobre si es bueno o malo. Y por último, hemos recordado la importancia de ser críticos ante la información y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan polémico. De verdad me encanta traerles este tipo de contenido que nos hace pensar y debatir. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, y para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, me cuenten qué les pareció este vídeo, si creen que la madre de Can Yaman realmente dijo esas palabras, si han vivido situaciones similares con sus madres, y todo lo que les apetezca compartir conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir y debatir de manera respetuosa. Y antes de despedirme, como siempre, un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un mega like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que siempre traeremos lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, les envío un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, hermosuras.